me conocen, mi nombre es Diana Marcela Rojas y vamos a empezar, estamos más bien en un camino de preparación para ¿el qué? Un jubileo. Jubileo. Venimos todos los viernes trabajando en esa preparación que el Papa Francisco nos ha pedido porque en finales de este año empezamos el año de jubileo y nos hemos preparado a través de oraciones, de santos, de salmos, ¿cierto? Con la palabra de Dios, cómo vamos caminando en pos de esa preparación de nuestro corazón para ese año de gracia que Dios nos quiere regalar. Y hoy vamos a seguir orando con los salmos. Entonces me imagino que todos trajeron su Biblia, muy juiciosos para anotar, así sea. Ojalá la traigamos física, que es más importante. ¿Por qué? Porque va bajando esa palabra de Dios ¿a dónde? A nuestro corazón, ¿sí? Y además, pues para que vayamos aprendiendo dónde va quedando cada cosa, vamos aprendiendo en la palabra dónde va quedando la palabra de Dios, dónde está situada. Necesito que me ayuden 4 personas. ¿Quiénes me van a ayudar a leer unos salmos? Bueno, tú. Entonces el primero va a ser el 19. ¿Quién más me va a ayudar? Bueno, Dianita, Salmo 22. Recordemos que nos levantamos, nos ponemos de pie y lo decimos fuertemente. ¿Listo? Para que lo escuchemos todos. El Salmo 22. ¿Qué otra persona? ¿Me ayude? Bueno. Para ver que ya, doña Angélica dijo Salmo 23, el Señor es mi pastor, vamos a leer ese. Y el Salmo 29 aquí al lado derecho, bueno, aquí nos van a ayudar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el Salmo 19. Por favor, entonces levántate y al final de cada salmo vamos a decir, vas a decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a contestar? Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 19. La ley del Señor es perfecta. Los cielos proclaman la grandeza del Señor. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día comunica su mensaje. La noche a la noche anuncia la noticia. Sin lenguaje, sin palabras, sin que se escuche su voz. Se difunde su sonido por toda la tierra y por los confines del mundo su mensaje. En ellos ha erigido una tienda para el sol, que recorre alegre, su camino como atleta, como novio que sale de su alcoba. Sale por un extremo del cielo y en su órbita llega hasta el otro, nada escapar a su calor. La ley del Señor es perfecta, reconforta al ser humano. El mandato del Señor es firme, al sencillo lo hace sabio. Los decretos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es nítido, llena los ojos de luz. Tener al Señor comunica santidad, es algo que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos ellos son justos. Son más cautivadores que el oro, más que abundante oro fino, más dulces que la miel virgen del panal. Tu siervo está atento a ellos. Grande es ese premio si se respetan. Pero, ¿quién conoce sus propios errores? Perdóname los que ignoró. Libra a tu siervo de la arrogancia, que no me domine. Y entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Que te sean gratas mis palabras y te deleiten mis pensamientos. Señor, mi fortaleza, mi Redentor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, ese salmo, la luz del sol y de la palabra. 2 luces son el sol y la palabra ¿de quién? De Dios. Son la voz secreta de la creación. Y en un hebreo en la Edad Media escribió más bien, así como el mundo no se ilumina ni vive sin la obra del sol, de la misma manera el alma no alcanza su plenitud, la luz y la vida, sino a través de la palabra de Dios.
Él decía la Torá porque es judío. Y la Torá pues son los primeros libros de la Biblia para los judíos. ¿Cuál es los primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. En eso entonces, ¿qué vemos? El sol. ¿Cómo compara este salmo la palabra de Dios con el sol? Si no tuviéramos sol, no habría vida, ¿cierto? No habría calor en nuestra vida, no existiría, ¿cierto? Entonces, el sol es una magnífica criatura que bien dice en el versículo del 5 al 7. Entonces, ¿qué dice el 5 al 7? Y este sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. Ningún rincón de la tierra puede huir del calor del sol. Por lo tanto, de Dios tampoco. No podemos huir de Él. Y entonces, como un novio o atleta, emerge del lecho de la noche para correr a lo largo de la órbita celestial, ¿sí? Que nada escapa a su calor, nada, como Dios está presente en todas las cosas. Y la palabra de Dios es pura, radiante, eterna. Eso nos dice en este hermoso salmo. Aquel que la recibe con alegría es como si probara la miel del sabor inalcanzable, como si poseyera un tesoro inigualable, como lo dice en el versículo 10. Son de más valor que el oro fino. ¿Qué es más valoroso? ¿Qué tiene más valor que el oro Fino. ¿Qué? La La palabra palabra de Dios. Son más dulces que la miel del panal. Más dulces. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos querer más escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me alimenta, es la que me da calor, es la que me da fortaleza, es la que me levanta, la que me da ánimo cuando estoy triste, la que me da fortaleza cuando estoy pasando por alguna situación en especial. Si nosotros leyéramos más la palabra de Dios, nos daríamos cuenta que Dios nos habla a través de su palabra, pidiendo esa gracia del Espíritu Santo antes de leerla. En oración, el Señor nos habla. Entonces, qué hermosa es. Vale más que el oro fino. Tenemos un tesoro en la palabra de Dios. Y a veces la dejamos puesta en el atril o en el altar. ¿En qué? ¿En qué parte? En el Salmo 91. No sabemos ni para qué sirve el Salmo 91. Ni lo hemos leído. Y la palabra y la hoja está amarilla. ¿Por qué? Llena de polvo. Apropiémonos más de la palabra de Dios, porque con ella el Señor nos da calor, nos da vida, nos alienta, nos da hálito de vida. Eso hace la palabra del Señor. Y entonces esa palabra viva, y a través de su palabra podemos revisar en nuestra vida qué estamos fallando también. No solamente para que nos dé fuerza, ánimo, sino también para que entendamos que a veces la embarramos, que estamos cometiendo a veces pecados, y para pedirle misericordia a Dios, como lo dicen los versículos 12 en adelante. Perdón, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Dios nos revela esas faltas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros estamos cometiendo. Perdona, Señor, quítale el orgullo a tu siervo. Esa altivez que a veces nosotros tenemos, nos creemos omnipotentes. No permitas que ese orgullo nos domine, así seré un hombre sin tacha. Si no hay ese orgullo, cuando acepto mis fallas, mis errores, estaré libre de gran pecado, porque si yo me doy cuenta en qué estoy cayendo, en qué estoy fallando, pues ¿qué va a pasar? Que voy a evitar caer en la tentación, en ese pecado.
voy a evitar. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Ahí estamos reconociendo en ese salmo esa gracia de Dios, esa fortaleza de Dios que hace a través de su palabra, de ese calor de vida que da, como lo da el sol, que no se nos olvide. Así es de amoroso y grande, y mucho más grande el amor de Dios. Y vamos a ver en el Salmo 22, ¿quién lo tiene? Por favor, Bianita, para que se escuche. Grito de angustia y canto de alabanza. Del maestro de coro, según la melodía de la sierva de la aurora. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí, pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y le diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazme reír de la gente. Los que me ven se burlan de mí. Me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: este confía en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere, que lo salve. Y así es. Tú me hiciste nacer del vientre de mi madre. En su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera, que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja. Tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me han rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suerte. Pero tú, Señor, eres mi fuerza. No te alejes, ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir al filo de la espada. No dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones. Defiéndeme de los cuernos de esos toros. Yo hablaré de ti a mis hermanos. Te alabaré en sus reuniones. Ustedes, los que honran al Señor, alábenlo, glorifíquenlo. Todos los descendientes de Jacob, adórenlo todos los descendientes de Israel. Pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. En presencia de tu pueblo numeroso, alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. Coman ustedes los oprimidos hasta que estén satisfechos. Alaben al Señor ustedes los que lo buscan,
y vivan muchos años. Razas y naciones, todas gentes de todos los rincones de la tierra, acuérdense del Señor y vengan a Él, arrodíllense delante de Él, porque el Señor es el Rey y Él gobierna las naciones. Inclínense y adórenlo, solo a Él, todos los que viven en abundancia, todos los que han de volver al polvo, pues en sí mismo no tienen vida. Mis descendientes alabarán al Señor y alabarán de toda la vida. A los que nazcan después les contarán su justicia y sus obras. Palabra de Dios. Gloria al Padre, Gloria al Padre, al Espíritu Santo, como era siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Janita. Entonces vemos en la primera parte de dónde hemos escuchado también esas palabras. ¿En qué momento? En la crucifixión. Palabras que él gritó cuando pendía de la cruz. Y lo vamos a poder encontrar en Mateo 27:46. Pues conservaba a sí mismo el papel del hombre viejo, con cuya condición mortal cargó. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros, hombres viejos, fuimos clavados con él en la cruz. Ahí nosotros él también, y nos entregó a todos, ¿cierto? Y en algún momento él se sintió abandonado. ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mis lamentos? Y a veces nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Que nos podemos sentir abandonados, solos, pero ahí más adelante Él, a veces sentimos que no nos responde, que no nos escucha, pero Él nos vuelve a recordar en esa crucifixión que Él estaba con nosotros desde el principio, desde antes de que nosotros naciéramos. Y Él entregó el hombre viejo de cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que acoger con amor esa cruz y esa entrega que Él hizo por amor a nosotros. Y desde el versículo 2 en adelante hasta el versículo 21, ese es el clamor que hizo Jesús en su interior, en lo que nos dejó escuchar según las Escrituras, como también lo puede hacer una persona que está pasando por muchas penurias, situaciones, cosas como: porque tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú nos liberaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad, confiaron en ti y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre sino un gusano. El hazme reír de la gente, los que ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: confiaba en el Señor. Y así nos pueden decir muchos, que vamos caminando y nos dicen: ¿usted qué tanto reza? ¿Y usted qué tanto ora? Y mírela, mire lo que le pasa. El hecho de que estemos en un caminar con el Señor no quiere decir que nunca nos vaya a pasar nada, sino que Él nos va a dar esa paz, esa confianza, como dice acá, mis padres, los padres tuvieron confianza, confiaron en ti y fueron liberados. Quiere decir que nosotros tenemos la esperanza que también vamos a recibir esa liberación, esa sanación, esa ayuda. Vamos a recibir esa respuesta que tanto hemos buscado, ¿cierto? Y que esa persona que pronto está pasando por alguna situación y que se siente que Dios no lo ha abandonado y que también nos podemos hasta darnos por vencidos, ¿no? Porque es que Dios no me escucha, es que Dios no está, es que no veo que haga algo. Porque a veces suceden cosas una tras otras y a veces nos agotan las fuerzas y nos vemos así como gusanos arrastrados en el piso. Pero el Señor no quiere que nosotros perdamos la fe ni la esperanza. Pero aquí puede pasar lo que veíamos en los primeros capítulos, que es el clamor del hombre viejo que está lleno de vicios, que a veces así llegamos ante la presencia de Dios, con lodo, malheridos, enfermos, con situaciones difíciles, y a veces llegamos así como gusanos, maltrechos, malheridos.
y llegamos ante su presencia, ¿cierto? En esos llenos de vicios, de situaciones, de pecado, de caídas y desde los delitos cometidos que hayamos hecho. Pero el Señor desde lo lejos, ¿cierto? Nos viene y nos va moldeando y nos va recibiendo ¿con qué? Con las manos abiertas. Él siempre nos va a recibir con las manos abiertas. Porque a veces nuestro pecado nos ha alejado tanto de Él que ya clamamos desde lo más limitado de nuestros pensamientos, pidiendo ese cambio, ¿cierto? Que todo sea, pero clamamos a veces por cosas muy pequeñas, por cosas temporales. Señor, yo quiero una casa. Señor, yo quiero que se me paguen mis deudas. Señor, yo quiero la salud. Por cosas específicas y cosas que pasan. Pero no somos capaces de pedir lo eterno. Sea, Señor, que quites todo para que yo sea libre para ti, para ese camino que tienes, ¿cierto? Entonces a veces pedimos mucho para cumplirle al César de este mundo, pero no le pedimos al Señor que transforme nuestro corazón para ese camino que nos tiene de morada eterna. Esa es nuestra meta. Los que estamos aquí tenemos una meta, es la morada eterna. Y entonces puede pasar como a veces, como le pasaba a los ladrones que estaban al lado de Jesús. ¿Cuántos sabían? Dos. ¿Cuál era la actitud de uno? ¿Qué pasaba con uno que siempre decía, como acá, en el Salmo, qué le decía? ¿Usted qué cree? ¿Dónde está el que lo salva? O sálvese, usted que dice que es el rey, el Hijo de Dios, pues ¿por qué no se salva? Y a veces nosotros somos tan soberbios que nosotros decimos, pues a ver, Señor, como a qué horas, como que cuándo, pero es que yo necesito ya, es que yo vengo a la oración todos los viernes y todos los miércoles y nada, Señor, pero y me cansé. Los domingos, y hago la novena, no sé qué, y nada, Señor. Porque a veces creemos que es como nosotros, y a la hora, y en el instante, y en el momento en que yo quiera. Pero el Señor tiene un proceso, un camino, porque si Él a veces nos da todo, así, yo creo que nos vamos a olvidar de Él. Sí, eso es así. Muchos, ¿sí? ¿Qué pasó con los leprosos? ¿Cuántos sanó? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. A veces somos así, no somos agradecidos. Entonces no pedimos realmente ese camino verdadero. ¿Y qué pasaba con el otro ladrón? ¿Qué hizo? ¿Qué palabras dio? ¿Qué le dijo al Señor? ¿Pero qué fue lo primero que hizo? ¿Se sintió qué? Arrepentido. Porque vio que lo que él estaba haciendo no estaba bien y que aún así él se merecía lo que le estaba pasando. Y se dio cuenta que Jesús no se merecía lo que estaba dando. Y lo reconoció como ¿quién? Como rey. Porque de una vez le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, hasta el último momento uno se puede arrepentir, ver los ojos y el Señor nos tiene misericordia, pero ojalá no esperemos hasta ese último momento y perdamos tanto tiempo sin caminar con Dios. Entonces ahí, él así venía con una capacidad, ese ladrón bueno, que a veces lo llamamos así, ¿no? El ladrón bueno, que se le fue otorgado el paraíso, con simplemente ese arrepentimiento en su corazón. Asimismo nos debemos acercar al Señor, así para poder después nosotros recibir esas gracias, eso que el Señor nos va dando poco a poco, ese caminar, ese liberar, ese sanar, esa bendición económica que nos va dando, Él nos va dando poco a poco. Porque así como Él dice que si nosotros lo viéramos tal como Él es, pues nos moriríamos. Pero imagínense recibiendo todo lo que nosotros pidiéramos. Pues a veces hay cosas que no nos convienen, porque pueden hacer perder nuestra alma. Y entonces también podríamos, ser más bien de los agradecidos de los leprosos y no ser de esos que no son agradecidos. Y decirle al Señor desde el versículo 22 que veíamos en el Salmo, unas palabras muy bonitas, vamos a ver si me perdí por acá.
Yo hablaré de ti a mis hermanos, te alabaré en sus reuniones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y hablar de quién? De Dios, de las maravillas que Él ha hecho en mí, que yo venía como un gusano arrastrado con pecados, con males, pero Él me levantó y me restauró. Testimonio. Nuestros hermanos necesitan ese testimonio de vida. ¿Y qué vamos a hacer? Alabarlo en las reuniones. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Alabando al Señor. Entonces, es un canto alegre que debe haber en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso lo dice el 23 al 27. Ustedes los que honran al Señor, alábenlo. No nos podemos quedar sentados, ni con las manos así. Alabaré, alabaré, alabaré. No, con toda. Porque es al Señor, al Rey de Reyes, a quien estamos alabando. Glorifíquenlo, todos los descendientes de Jacob. ¿Nosotros somos descendientes de Jacob? Sí. Adórenlo todos los descendientes de Israel. ¿Somos del pueblo de la Nueva Jerusalén? Sí. O sea que esta palabra es ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Para todos. Pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres. Óigase bien, Él no pasa por alto ninguna calamidad que tú estés viviendo, pasando en este momento. Ni se esconde de ellos. Él los oye cuando les pide ayuda en presencia de tu pueblo numeroso. Alabaré tu fidelidad delante de los que te honran. Te cumpliré mis promesas. Él cumple sus promesas. Él es fiel. Coman ustedes los oprimidos hasta que se estén satisfechos. Alaben al Señor, ustedes que lo buscan. ¿Ustedes están buscando al Señor? Sí. Por eso están acá. Y vivan muchos años. Miren las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Quien alaba al Señor, quien lo bendice, quien lo glorifica con su vida, con sus acciones, va a tener muchos años de vida y no mala vida. En felicidad, en salud, bienestar, porque Él eso quiere para nosotros. Razas y naciones todas, gentes de todos los rincones de la tierra, acuérdense del Señor y vengan a Él, arrodíllense. Aquí tenemos al Señor. Hacemos esta adoración cuando llegamos. Nos arrodillamos ante su presencia. Estamos en el lugar santo. ¿Por qué? Porque Él está aquí y está presente y se merece toda nuestra adoración y nuestra reverencia. Y también es un canto al Señor, al Rey del universo, desde el versículo 28 al 29. Porque el Señor es el Rey y gobierna las naciones. Inclínense, adórenlo, solo a Él. ¿A quién? Solo a Él. Todos los que viven en abundancia, todos los que han de volver al polvo. ¿Quiénes tenemos que volver al polvo? Nosotros. Todos. Pues en sí mismo no tienen vida. Nosotros solos, sin Él, no somos nada. Y todo lo que haremos como testigos de su obra lo dice en el versículo 30 al 31. Mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. No es hoy sí, mañana no, quién sabe, hoy tengo pereza, hoy no me quiero levantar, hoy no lo quiero alabar, hoy no. ¿Cuántos días? ¿Cuántas veces? Todos los días. A toda hora debe estar el Señor presente en nuestra vida. A los que nazcan después les contarán de su justicia y de sus obras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar en su nombre. ¿A quiénes? A nuestros descendientes. ¿Para qué? Para que el Señor también, nuestros hijos, los que nos siguen también, lo alaben, lo adoren. Es decir, que no nos podemos quedar callados en nuestra casa. Y entonces este salmo nos habla que podemos tener desesperación, pero Él nos va a llevar a la esperanza. Que si estamos muertos nos va a llevar ¿a dónde? A la vida. Y que si estamos en un sepulcro nos va a resucitar, porque esta es la obra de Dios. Que no estemos muertos. Entonces ahora vamos a escuchar el Salmo 23. ¿Quién lo tiene?
El Señor es mi pastor, salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Palabra de Dios. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el pastor. Y nada nos va a faltar. Nos va a faltar. Un pastor que no solo guía, sino que también es compañero de viaje, de camino, que no nos deja, que está a las horas del rebaño con sus horas, los mismos riegos, la misma sed, el mismo hambre, el mismo calor o el frío. Ahí está Jesús, porque Él es el mejor pastor que podemos tener. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Nos ha llevado ¿a dónde? A la fe. Esos son los pastos que nos lleva, la fe de su presencia, para nutrirnos ¿de quién? De Él, y nos va conduciendo por un camino de agua que restaura, un bautismo que nos levanta, que nos renueva, donde, porque si nos habíamos perdido en la condición de hijos en el pecado original, Él nos reincorpora con su estado, en un estado de gracia. Eso hace el Señor, porque Él nos lleva por aguas tranquilas. Me da fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Nos ha convertido y nos ha llevado por las sendas de la justicia, y no por nuestro mérito, sino porque Él así lo quiere, así lo quiso, así nos escogió, te eligió a ti, a ti, a ti, a mí. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Aunque caminemos en esta vida terrenal, hasta que el Señor nos llame, no vamos a temer mal, porque el Señor está con nosotros, camina con nosotros, habita con nosotros, y nos llenas de fe en nuestros corazones. Me has preparado un banquete a los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume, o en otras versiones de la Biblia dice, me has ungido la cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Cuando empezamos un camino de conversión, Dios, ¿qué hace? Nos prepara una mesa y nos empieza a alimentar de leche y miel. Y nos toca así como los bebés, poquito a poco, leche y miel. ¿Por qué? Porque Él necesita esa leche y miel para que nosotros empecemos un camino y entender poco a poco qué es lo que quiere Él de nosotros. Pero después nos hace un banquete de gracia, ¿sí? Un banquete sólido que nos va a ir fortaleciendo, nos va haciendo más fuertes, y a quienes nos hacen daño, a quienes nos afligen, a quienes nos envidian o hablan mal, nos unge la cabeza para sellarnos como sus hijos suyos, de su propiedad, para que nos dé alegría a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, y nos llena de esa copa con la cual brindaremos el olvido de todo nuestro pasado, de nuestro pecado, para realmente brindar por aquello, esa vida que Él nos va a dar. ¿En dónde? En los placeres de ¿dónde? El cielo. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Mientras vivamos en esta tierra, Él nos va a acompañar y nos dará su fortaleza para que podamos añorar, para que podamos llegar a esa meta, morada eterna que nos tiene preparada el Señor.
¿Qué nos dice rápidamente el Salmo 29? ¿Quién lo lee? Salmo de David. Rendid a Yahvé, hijos míos, rendid a Yahvé, gloria y poder. Rendid a Yahvé la gloria de su nombre, postrados ante Yahvé en esplendor sagrado. Voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de gloria truena, es Yahvé sobre las muchas aguas. Voz de Yahvé con fuerza, voz de Yahvé con majestad. Voz de Yahvé que desgaja los cedros, Yahvé desgaja los cedros del Líbano. Hace brincar como un novillo al Líbano y al Sarión como cría de búfalo. Voz de Yahvé que afila llamaradas, voz de Yahvé que sacude el desierto, sacude Yahvé el desierto de Cadés. Voz de Yahvé que estremece las encinas y las selvas descuaja, mientras todo en su templo dice, gloria. Yahvé se sentó para el diluvio, Yahvé se sienta como Rey eterno. Yahvé da el poder a su pueblo, Yahvé bendice a su pueblo con paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tributen a Yahvé, hijos de Dios, tributen a Yahvé gloria y poder. Que mediante las obras que nosotros tengamos y hagamos, sea glorificado y honrado el Señor. ¿Estás glorificando con tus obras, con tus acciones a Dios? Devuelvan al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en solemne liturgia. Es decir, que adoremos al Señor desde nuestro corazón, pero ensanchado. Cada vez que llegamos a su presencia se va ensanchando, se va agrandando con ese amor, esa morada que nace en nosotros. Pues nosotros somos su morada, acuérdense. Nosotros somos su morada, porque somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso debemos glorificarlo con nuestras acciones, honrarlo con nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Señor en este salmo? Como 7. Los truenos del Señor, se llama este salmo, los 7 truenos de una tormenta. Voz del Señor sobre las aguas, retumba el trueno de Dios de majestad, es el Señor por encima del diluvio. Es decir, que la voz de Cristo sobre el pueblo, ¿quiénes somos? ¿El pueblo? Nosotros. Y así como Dios ha predicado la penitencia para su pueblo, cuando nos portamos como bien o mal, mal. Nuestro Señor Jesucristo, él mismo después que lanzó su voz sobre los pueblos y los aterrorizó, también los llamó a la conversión y habitó entre nosotros. La voz del Señor llena de fuerza, voz del Señor, voz esplendorosa. Esa voz que está en nosotros y que nos hace poderosos. Porque el Señor nos da esa fuerza, esa fortaleza para hablar en su nombre, para hacer sus acciones, para hacer su voluntad. Esa voz que resuene en nuestro interior. Y esa voz hace que nosotros hagamos grandes cosas. Voz del Señor ha partido los cedros. El Señor derriba los cedros del Líbano. La voz del Señor también humilla a los soberbios, con la contrición de corazón. Igual que los altaneros, los confundirá ¿con qué? Escogiendo lo más despreciable de este mundo, a los que no son sabios. ¿Han escuchado eso en la palabra de Dios, no? Escondiste esto a los sabios y a los entendidos. Y el Señor escoge a los que menos o no piensan, para hablarnos y manifestar su gloria. Hacer saltar como un novillo al Líbano y al monte Sarón como búfalo joven. Quitará todo orgullo de nuestros corazones. Para que imitemos la humildad de ¿quién? De Jesús, que como un ternero fue llevado al matadero. Y aún así, y fue abandonado inclusive por muchos. El voz del Señor se ha tallado relámpagos, con los cuales llegó a un mundo dividiendo la furia a sus perseguidores, llevando a unos a seguirles por amor y a otros decir, pues no quisiste seguir conmigo. ¿Cuántos de los fariseos no quisieron acoger la voz del Señor? ¿Y cuántos, muchos, aún todavía no quieren acoger la voz de Dios? Voz del Señor que sacude el desierto, estremece el Señor, el desierto de Cádiz. La voz que impulsa hacia la fe nuestros caminos. Eso es la voz del Señor. Y a las naciones que en otro tiempo vivían sin fe y sin Dios.
pero para eso mandó el Señor a Jesús, a esto, para que se difundiera la palabra de Dios, primero a los profetas, luego a Jesús, pero resulta que los judíos no la entendieron, ¿sí? Y fue abandonada. Y por eso hoy Dios con nosotros nos pide que acojamos su palabra. La acojamos, porque nosotros para eso estamos aquí aprendiendo qué significa la palabra de Dios, por qué el Señor nos habla. La voz del Señor ha doblado encinas, o sea, encinas era un tipo de árbol que había, ¿cierto? O que hay. Y ha arrancado la corteza de los bosques. En su templo resuena una sola voz, gloria. La voz de nuestro Señor va perfeccionando nuestro actuar, nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestro pensar, ¿cierto? Todo. Alejando de todo aquello que nos contamina, que nos hace daño, ¿sí? Va doblegando nuestras inclinaciones de pecado y hace descubrir los bosques. Miren, ha arrancado la corteza de los bosques. ¿Para qué? Para que podamos entender su palabra y acoger sus misterios. Cada vez que nos acercamos más a Dios, vamos entendiendo un poco más su voluntad, su amor, cuánto nos quiere, cuánto nos ama. Pero ¿cómo? En una libertad. No es algo imponiéndonos las cosas, es con amor. Y en una unidad en su templo, como lo hacemos en donde, aquí, en nuestra iglesia, ¿cierto? Que nos acoge hoy. Ya empezó un camino de regeneración para la esperanza eterna que cada uno debemos tener. Alabando a Dios con el don que a cada uno ha recibido el Espíritu Santo. ¿Quién dice que no tiene dones? ¿Sí? Todos los tenemos. Y tenemos cómo alabar al Señor. El Señor domina el diluvio, el Señor se ha sentado como Rey y por siempre, nos dice el versículo 10. Nuestro Señor habita en el diluvio de los santos, que son custodiados por la iglesia como el arca, y después se sentará para reinar en ellos por la eternidad, porque Él nos quiere como santos. El Señor dará fuerza a su pueblo, dará a su pueblo bendiciones de paz. Y finalmente nuestro Dios nos dará la fuerza para luchar contra las borrascas y los ciclones de este mundo, bendiciéndonos con paz en nuestro corazón. Solo Él puede brindar esa paz que nos da sabiduría, que nos da sosiego, nos da esperanza de que todo estará bien, porque Él está luchando a nuestro lado. Amén. Amén. Entonces, que esos salmos los tengamos presentes. Cuando olvidemos quién es Dios, leamos el Salmo 19, que es la luz del sol, ¿cierto? Si nos sentimos abandonados, ya sabemos el Salmo 22. Y recordemos que Él es el mejor pastor en el Salmo 23. Y que su voz siempre va a resonar en nuestro corazón. Dios los bendiga. Amén.